Bueno, ya en este segundo tema que arrancamos combinatorias y permutaciones, ya básicamente vamos a tener la situación donde tenemos un conjunto de elementos, ¿sí? Un conjunto de elementos sobre los cuales vamos a elegir cierto número. El conjunto pues tiene tamaño n, llamemos este conjunto A, la cardinalidad de A es n, y de n vamos a escoger r elementos, donde r es menor o igual que n. Hay dos situaciones. Cuando nos interesa el orden en que se escogen las cosas, o sea que importa cuál escogiste de primero, cuál escogiste de segundo, cuál escogiste de tercero, cuál escogiste de décimo, entonces aplicamos el principio de la permutación. ¿Cómo está definida la permutación? La permutación de n en r está definida como una colección, como escoger r elementos interesándome el orden de un conjunto de n, está definida como n factorial dividido n menos r factorial. La demostración de por qué es esto, recuerden que si yo tengo n elementos, de escoger n elementos en n, sería n factorial. ¿Cómo se define n factorial? N por n menos 1 por n menos 2, ¿hasta dónde? Hasta 1, ¿cierto? Hasta por 1. ¿Sí? Esto viene de ¿qué regla? La regla del producto. Eso viene de la regla del producto, eso viene del primer tema. Ahora, si vamos a escoger R elementos en esto, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, que como vamos a escoger nosotros R elementos, entonces el primero lo puedo escoger de n veces, el segundo de n menos 1, por n menos 2, por hasta acá, n menos r menos 1, por n menos r, ¿sí? Y así sucesivamente hasta por 1, ¿vale? Entonces, este es el primer elemento que se escoge, este es el segundo elemento que se escoge, este es el tercer elemento que se escoge, y observen que este sería el résimo, ¿no? Porque coincide con acá. Entonces, ¿cómo podemos obtener este valor? Si ustedes notan, es esto que ustedes tienen acá iría hasta aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos obtener esa cantidad? Pues todo esto es n factorial, que es esto, y le quitamos este pedazo que no va, que sería n menos r factorial, que aquí está. N menos r por n r menos 1, r más 1 más r más 2 y así sucesivamente. Entonces, así es como se define la permutación, ¿vale? Igual en el video, pues, expliqué lo mismo. Ahora, aquí es que nos interesa el orden. Cuando no nos interesa el orden, es el caso de la combinatoria. La combinatoria es básicamente quitarle el ordenamiento a esto. Es básicamente la combinatoria puede definirse como la permutación, pero quitándole el orden. ¿Y cómo así que le quito el orden? ¿Cuántos órdenes posibles hay en un conjunto de tamaño R? R factorial órdenes. ¿Sí? ¿Por qué R factorial órdenes? Porque usted tiene R elementos, ¿cierto? ¿De cuántas maneras puede escoger el primero? De R. ¿De cuántas maneras puede escoger el segundo? R menos 1. ¿De cuántas maneras puede escoger el siguiente? ¿De cuántas maneras puede escoger el siguiente? R menos 4, ¿hasta dónde? Hasta 1. ¿Qué es esto? R factorial. Por eso lo dividimos sobre R factorial. ¿Cuánto da esto? Combinatoria de n en R da n factorial dividido R factorial por n menos R factorial. Bueno, esas son las definiciones que yo hablé allí. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ahora sí. Sí, cuando usted lo factoriza, da n menos r más 1. ¿Sí es lo mismo? Bueno, solo factorizado. Ajá. Sí, este es n menos r más 1. Sí, con los paréntesis. Con los paréntesis debe dar. Bueno, entonces, ¿no? Bueno, igual eso no importa. Lo importante es que n factorial, n menos r factorial. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos por acá. Un ejemplo de esto. ¿De cuántas formas podemos elegir
el primer puesto, los 5 primeros puestos para estímulos académicos para el semestre 3 de Ingeniería de Sistemas, tomando en cuenta que hay 49 estudiantes. Entonces, primera cosa, ¿importa o no importa el orden? Sí, importa. No es lo mismo primero, no es lo mismo que segundo, no es lo mismo que tercero, no es lo mismo que cuarto, no es lo mismo que quinto y no es lo mismo que, bueno, que quinto. Entonces, en este caso sería 49 factorial sobre 49 menos 5 factorial, que sería 44 factorial. Esta sería la manera de elegir los 5 primeros puestos para un grupo de 49. Aquí el orden sí importa porque tenemos primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y 5 lugares. Esto aquí importa el orden. 49 menos 5. Entonces, segunda pregunta. ¿De cuántas formas podemos conformar un comité que represente al grupo de 49 de estudiantes ante la Asamblea General de la sede? Si este comité está conformado por 3 personas. ¿Aquí importa el orden en que los elijamos? No. Es un comité. Escojamos 3 personas arbitrariamente. Cuando hay diferencia entre cómo los elegimos, sí importa el orden. Porque 5 primeros puestos, tenemos un primero, tenemos un segundo, tenemos un tercero, tenemos un cuarto y un quinto. No es lo mismo que usted esté en el primero que en el segundo, o en el tercero o en el cuarto. Pero ¿qué pasa en un comité? No nos interesa cómo ustedes eligen las personas. Entonces aquí sería 49 dividido 3 factorial por 46 factorial. ¿Me siguen allí? ¿Siguen allí? Listo. Entonces, aquí miren que le hemos quitado el orden. ¿Cómo así le hemos quitado el orden? 3 personas las podemos organizar de 6 formas. La primera la podemos colocar de 3, la segunda de 2 y la tercera de 1, por regla del producto. Ahora, ¿qué sucede? Como ese orden no me importa, por eso lo divido por el ordenamiento. El ordenamiento me lo da R factorial. Es quitarle todas las combinaciones que se ordenan, porque eso no me interesa. ¿Sí? No, o sea, ustedes pueden elegir en cualquier orden que da lo mismo. Si ustedes 3 pertenecen al comité, no importa si es primero, segundo, tercero, o primero, segundo, tercero, o primero, segundo, tercero, da igual. ¿Sí? Porque lo que nos interesa es ¿qué? La conformación del comité. Entonces, cuando sean cosas donde ustedes no vean diferencia entre el orden que uno los elija, aplica claramente combinatoria. ¿Estamos allí? Bien. Esto pues son ejemplos sencillitos. Después de esto se habló de combinatoria con elementos indistinguibles, ¿cierto? ¿Qué sería la combinatoria con? Repetición. En el caso de la combinatoria con repetición, pues básicamente usted tiene un conjunto donde va a elegir los elementos se pueden repetir, ¿sí? Entonces, pensemos en un elemento de letras, por ejemplo, la palabra casa. ¿Qué sucede con las letras de la palabra casa? La A se repite 2 veces, ¿cierto? Y no hay forma de distinguirla, porque pues si usted coloca una primero, pues yo no sé cuál la estás colocando, ¿sí? No son indistinguibles. En ese caso, ¿cómo sería el número posible de palabras que puedo armar con la palabra casa de tamaño 4? Sería 4 factorial dividido sobre 2 factorial. Esta sería tamaño 4. ¿Cómo sería tamaño 3? Pues yo tengo 2 posibilidades. Puedo escoger quitar una A, entonces sería sencillamente 3 factorial. O me quedo o quito alguna de estas dos. Quito la C o la S, ¿cierto? Puedo quitar la C o la S y me quedan 2 A's, una C o 2 A's y una S. Entonces,
Para quitar la COS, eso lo puedo hacer combinado 2,1. De dos letras voy a quitar una y lo multiplico por la operación pues ya normal. 3 factorial dividido 2 factorial. Este combinado 2,1 representa que de dos letras voy a quitar una. ¿Sí? De esa manera yo los pongo más comprimidos. Ahora, usted puede considerar el caso cuando tiene CAA o SAA. ¿Sí? Que serían los dos casos. Que sería K, A o ¿cuál es el otro? S, A. Esos son los casos que ustedes deben considerar. Bien, y las de tamaño 2, vamos a llevarlo aún más lejos. ¿Qué posibilidades tenemos? Primero, quito AA. Y me quedaría sencillamente 2 factorial. Segundo, puedo quitar una C y una A o una S y una A. Como yo puedo elegir entre la C y la S, solo puedo hacer de 2 combinado 1. Formas, eso da 2. Por 2 factorial dividido 2 factorial, pues que va a dar 1. Y la tercera situación es si quito la C y la S y me queda doble A. Si me queda doble A, ¿cómo sería? 2 factorial dividido 2 factorial. ¿Listo? Esas serían las tres posibilidades. ¿Cuántas hay aquí? ¿Cuánto es 2 factorial? 1 por 2 es 2. 2 combinado 1 es 2 por 1 da 2 y aquí sería 1. En total habrían 5 palabras. Vamos a ver si eso es cierto. Con que la palabra casa. De tamaño 2 tengo K, tengo AC, tengo SA, tengo AS, tengo CS y como ven, aquí están las 5. Hay más posibilidades. Se cumple la sumatoria. Recuerden que acá aplica regla de la ¿qué? De la suma. Todo esto se suma. ¿Sí? Todo esto se suma. Eso estaba ahí en una de las preguntas del quiz. Con la palabra, había creo que Tiamat, estaba Timo, habían varias. Dígame. ¿Y SC? ¿Cuál? SC. SC. Sí, SC es otra. Vamos a ver de dónde supuestamente haber salido. A ver si olvidé algo. Es que aquí no se repite. Aquí cometí un error. Claro, no se repite. Tienes toda la razón. Claro, porque tenemos CS. Es 2 factorial. Entonces da 2. Ahí sí ya son en total 6. Gracias por la corrección. Sí. Claro, porque es que acá ya no hay as. Entonces, pues no hay problema. ¿Sí? Entonces, básicamente sería pues esto. Bueno, entonces, siguiendo por acá, el siguiente tema fue combinatoria con repetición. ¿Sí? Entonces, la combinatoria con repetición, tenemos n elementos, ¿sí? Que no se pueden distinguir. Y vamos a eso, vamos a escoger R elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se define esto? Como C de n más R menos 1, R. De esa manera se define. ¿Vale? Entonces, ¿de cuántas formas podemos elegir 4 manzanas? No, ¿de cuántas maneras podemos repartir manzanas, peras y naranjas entre 7 niños? De tal manera tenemos las suficientes, de tal manera tenemos, bueno, pongámosle acá los valores. ¿De cuántas maneras podemos repartir? 10 manzanas. ¿De cuántas maneras podemos repartir 10 manzanas? Eso es manzanas. No es este ya. Manzanas, 8 peras y 9 naranjas entre 7 niños, de tal manera cada uno reciba al menos una manzana. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar acá?
Este de aquí sería nuestro R, porque los niños los podemos distinguir. Y el N son los elementos que no podemos distinguir. Tarea 1. Repartir. La tarea 1 es repartir 7 manzanas entre 7 niños. ¿De cuántas formas podemos hacer esto? De 7 maneras. ¿Listo? Entonces, de una sola manera, puedes repartir. Sí, estoy consciente de eso. Sí. 7 manzanas entre 7 niños. ¿Qué dice aquí? Que reciba al menos una manzana. Tarea 2. Ahora sí. Vamos a repartir 3 manzanas con repetición entre 7 niños. Daría C de 3 más 7 menos 1. ¿Cuánto daría? 3 más 7 menos 1. 9,7. ¿Qué pasó aquí? Pues de 7 manzanas, primero reparta, dicen que cada niño debe recibir una manzana. ¿Me siguen allí? Entonces yo reparto 7 manzanas, ¿cuántas me quedan? 3. De esas 3, ahora sí las voy a repartir entre los 7 niños. ¿Me siguen allí? Por el enunciado. Ahora sí. ¿Qué dice aquí? Cada uno recibe una manzana. Entonces, pues primero reparta las 7 para garantizar que cada uno reciba una manzana. ¿De cuántas formas puede hacer eso? Combinado 7,7. Hay una manera de hacerlo. ¿Sí? Coja las 7 manzanas y repártalas, porque a mí no me interesa el orden que se las doy. Y lo otro, me quedan 3 manzanas. Y las 3 manzanas las debo repartir entre los 7 niños. ¿Qué sucede? Estas manzanas se pueden repetir. Puede haber un niño que quede con las 3 manzanas. Puede haber un niño que quede con 2 y otro con 1. O puede ser que repartamos las 3 manzanas entre 3 niños. ¿De cuántas formas podemos hacer esto? El N vendría siendo el número de manzanas que nos quedan. Elementos con repetición. Y el R son los elementos que podemos distinguir. Solo los que podemos distinguir. A los niños. Las manzanas no las podemos distinguir, pero a los niños sí. Entonces, n más r menos 1, r. El n es 3, el r es 7. Entonces, pues, aplicamos la operación. ¿Vale? La siguiente, repartir 8 peras entre 7 niños. ¿De cuántas formas podemos hacerlo? 7 más 8, 15 menos 1, 14,7. Tarea 4. Esta es la repartición de las peras. Esta es la repartición de las 3 manzanas que nos quedan. ¿Y el T4 cuál sería? 15,7. ¿Qué sería repartir las naranjas? Ahora, entre estas aplica regla de la suma, regla de la multiplicación. Multiplicación. ¿Por qué? Porque usted para completar el problema tiene que repartir todo. O sea, tiene que repartir las manzanas, las peras y las naranjas. O sea, si usted reparte, si fuera regla de la suma, significaría que si usted reparte las naranjas, no puede repartir las peras ni las manzanas. Recuerden que regla de la suma es cuando son ¿qué? Excluyentes. ¿Vale? Son excluyentes. Cuando no son excluyentes, aplica regla de la multiplicación. ¿Estamos allí? Con la fórmula. El n más el r, que es 7. 8 más 7 menos 1. Porque dice que cada niño va a recibir al menos una manzana. Entonces, por esta condición. ¿Cómo? Porque el problema dice que al menos debe recibir una manzana. Es que el problema lo dice. Es porque el problema lo dice. O sea, el problema que les dice a ustedes, que reciba al menos una manzana. Eso es porque el problema lo dice. Entonces usted reparte primero las 7 manzanas. Solo hay una forma de hacerlo. Que es 7,7. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuántas manzanas nos quedan? 3. Va a repartir 3 entre 7 niños. El N es el de los que usted no puede distinguir. Y el R es lo que usted puede distinguir. ¿Ya? Es eso. Bueno, después de esto que vimos, después de esto que se vio,
Era un ejercicio de ahí de quiz que era... Ahorita, de Queen no podemos hablar hasta que se cierre. Muchachos, después de esto que siguió, seguía distinción entre objetos y cajas. Tenemos 4 casos. Objetos y cajas indistinguibles. Cuando son objetos y cajas indistinguibles, ¿qué aplican ustedes? Cuando usted puede distinguir los objetos y las cajas, ¿qué sería? ¿No recuerdan? Es la permutación, si el orden importa, o combinación, si el orden no importa. O sea, usted tiene los elementos y usted los puede distinguir. O sea, usted sabe que un elemento es diferente que otro y las cajas también son, bueno, los R también son distinguibles. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que el objeto es N y el R es las cajas. Ahora, el B, objetos indistinguibles y cajas distinguibles. ¿Qué sería ahí? Básicamente sería combinatoria o permutación con repetición. Hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí llegamos nosotros. Porque ya los otros que son el C y el D, que serían cajas, objetos distinguibles y cajas distinguibles, bueno, perdón, indistinguibles. Y el D sería objetos y cajas indistinguibles. En este caso, ¿qué toca hacer? A mano. Hay una fórmula que es los números de Striling y todo eso, pero pues ya es demasiado, o sea, es una fórmula demasiado, o sea, realmente no es pedagógica, no es lo que me interesa. Entonces aquí lo que toca hacer es hacerlo manualmente. ¿Listo? Dígame. El primero sí, son distinguibles. Sí, sí, sí. Sí, sí, son distinguibles. Aquí está bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Si usted puede diferenciar los objetos y las cajas, por ejemplo, usted va a repartir, digamos, vamos a elegir 3 personas para un comité. ¿Sí? Te van a elegir 3 personas para un comité. Cuando las personas usted las puede distinguir. Y cuando usted elige el comité, también puede distinguir los elementos. ¿Me siguen allí? La segunda sería objetos indistinguibles y cajas distinguibles, que es, por ejemplo, voy a repartir manzanas entre 7 niños. ¿Las manzanas las puedes distinguir? No. ¿Los niños los puedes distinguir? Sí. Los niños son las cajas. ¿Sí? Y en este otro caso, cuando usted tiene objetos distinguibles, por ejemplo, vamos a asignar 3 personas para 4 oficinas. ¿Qué pasa con las oficinas? No puedo distinguirlas. Las oficinas son iguales. Entonces, en este caso, ahí está el ejemplo de las oficinas. Y en este otro caso, cuando ambos son indistinguibles, ya es necesario hacerlo totalmente manualmente. Cuando usted ya no puede distinguir el N ni el R. ¿Sí? Básicamente. Bueno, y finalmente, después de esto, ¿qué siguió? Coeficiente binomial. Básicamente, el coeficiente binomial nos ofrece a nosotros la expansión de x más y elevado a la n. ¿Cómo es x más y elevado a la n? Es la sumatoria desde i, o bueno, j igual a 0 hasta n, ¿de quién? De combinatoria de n, j por x elevado a la n menos j y elevado a la j. ¿Estamos ahí? A la j. ¿Estamos ahí? Ahora, si yo tengo términos, si tengo una constante a por x más una constante b por x por y, ¿cómo cambia la sumatoria? Cambiaría como a elevado a la n menos j por
b elevado a la j por combinatoria de n, j por x a la n menos j por y elevado a la j. Entonces ahí ya ustedes pueden expandir cualquiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, x más 2y a la 4, ¿cómo sería? Combinatoria de 4,0 por x a la 4. Por 2 a la 0, por y a la 0, pues es 1 ambas, más combinatoria de 4,1 por x a la 4 por 2 a la 1 por y a la 1, más combinatoria de 4,2 x al cubo 2 a la 2 por y a la 2, más combinatoria de 4,3 por x a la 4, perdón, aquí hay un error, esto debe sumar, aquí es 3 y ahí hay 2, ¿sí? Porque no me da. Aquí es 2. Ahora sí, x a la 1 por y a la 3. Los exponentes siempre tienen que sumar 4. Entonces sería x a la 3 por 2 a la 3 por y a la 3 más combinatoria de 4,4 por x a la 0 que es 1 por 2 a la 4 por y a la 4. Entonces ahí ustedes tendrían la expansión de cualquier binomio. ¿Sí? Pueden expandir cualquier binomio a cualquier potencia utilizando esta fórmula. De aquí nace la primera ecuación recursiva que ustedes van a ver en el curso. Ya los videos que vienen son de relaciones de recurrencia. Por favor, presten atención a eso porque es el tema core de este primer examen. Entonces, tienen el polinomio de orden 0. Luego tenemos 1 y 1, que sería polinomio de orden 1. Luego vendría polinomio de orden 2, que sería 1, 2, 1. Luego 1, 3, 3, 1. Polinomio de orden 3. Polinomio de orden 4. 6, 4, 1. Polinomio de orden 5. 10, 5 y 1. Entonces, esa sumatoria que ustedes ven ahí es eso expresado. Ahora, ustedes van a empezar a encontrar que esto se define de esta siguiente manera. Lo ven así, ¿cierto? Este de aquí depende de estos dos. Este de aquí depende de estos dos. Este de aquí depende de estos dos. Este depende de estos dos. Cuando una función depende de sus valores anteriores, se llama relación de recurrencia. Esa es la introducción. ¿Cómo se define este caso? Vamos a trazar aquí unas líneas. Estos valores que ustedes ven acá son los K's. Estos valores de aquí es el K. Los valores de K. Entonces los valores de K son K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4 y K igual a 5. Estos son los valores de K. Ahora, esta cosa va así. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo se define una n, k arbitraria? Básicamente se define como c de n menos 1, k menos 1 más combinatoria de n menos 1, k. Y ustedes ven ahí lo siguiente. La combinatoria puede expresarse como una relación recursiva. ¿Qué es una relación recursiva? Es una función que depende de sus valores anteriores. Es una función que depende de sus valores anteriores. Observen este. Este es el valor de n. Orden 0, orden 1, orden 2. Este es orden 2, orden 3
orden 4 y orden 5. El n es el orden y el k es el término. Entonces tenemos desde 0 hasta, va incrementando. Entonces, por ejemplo, pensemos en este. Este sería 4,2. Es igual a 4 a 3,1 más combinatoria de 3,2. ¿Eso es cierto? ¿Este quién es? ¿Estos dos quiénes son? Sería 3,1 y este sería 3,2. La combinatoria se define como una relación recursiva, por esa razón. Y ustedes tienen unas condiciones iniciales, es cuando tienen n,0 es igual a 1 o cuando tienen c de n, es igual a 1 también. Son las dos condiciones iniciales. ¿Vale? Cuando ustedes vayan a ver relaciones de recurrencia, va a ser la relación recursiva y las condiciones iniciales. En este caso, las condiciones iniciales pues, están dadas por esto. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a ver a partir de la otra semana. ¿Listo? Más tarde les subo el material de... Yo ahorita cuando termine la clase lo subo. Realmente ya lo tengo hecho. Entonces, este material de recurrencias pues son fragmentos de clases grabadas. Quizás es mejor un poco la calidad, pero pues igual la explicación es la misma. Y ya a partir de grafos volvemos al formato que estábamos, ¿vale? Es lo único, pues les hago la advertencia. Hay un video larguito que es de 12 minutos. Dígame. ¿Cómo? El n está acá. Este es el n. Y este es el k. 4. Nivel 4, 2. El n representa el orden y el k el término. No. Este de aquí este de acá son filas. Y el K son las diagonales. El K son las diagonales. En el libro por eso ponen un triángulo así. Igual ustedes en el libro pueden, ahorita les muestro cómo lo muestran en el libro. Bien, esto es en resumen el tema que se vio. ¿Cuál es la dificultad de este tema? Pues básicamente los ejercicios requieren algo de práctica para usted saber qué debe aplicar, pero conceptualmente ya di todo lo que es de la teoría, ¿sí? O sea, la teoría se reduce a esto. ¿Cuál es el problema? No es tanto el problema, ¿cuál es la dificultad? Pues básicamente deben practicar muchos ejercicios, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar algo. Entonces,